Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la charla de hoy. Hoy nos convoca el tema de aspectos prácticos de la prueba electrónica con el doctor Sergio Lois, a quien le doy una cordial bienvenida. Gracias, Sergio, por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a estar viendo, bueno, el temario es bastante amplio. Vamos a ver amplitud probatoria, concepto de prueba electrónica, documento electrónico, presupuestos de la prueba electrónica, autenticidad, integridad y autoría, firma electrónica y firma digital, equivalencia funcional, cadena de custodia, terceros de confianza, la intervención de escribanos y el acta notarial, aspectos prácticos, prueba electrónica anticipada, incorporación de la prueba electrónica, el hash, la efectividad de la prueba electrónica, la prueba indiciaria, las capturas de pantalla, la valoración judicial de la prueba electrónica. Sergio es abogado por la Universidad Nacional de La Matanza, maestrando en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la UNTREF, escritor de diversos artículos sobre derecho individual y colectivo del trabajo, coautor del libro La nueva práctica del teletrabajo por ediciones de ID, año 2020, coautor del libro Medidas autosatisfactivas, teoría y práctica por la editorial Visión Jurídica del 2021, autor del libro Medidas cautelares por ediciones de ID, coautor del libro Derecho Procesal Electrónico por ediciones de ID, del año 2023, disertante, miembro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora sí, Sergio, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad, buenas tardes a todos. Y la verdad que es un honor, es un gusto para dar una charla para vos, Irene, para Microjuris. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Y en esta oportunidad, como bien habías dicho, nos convoca el tema de la prueba electrónica, ¿no? Más que nada los aspectos probáticos o las estrategias probatorias propias de la prueba electrónica y cuestiones prácticas que en realidad tienen que ver con la aplicación de esta prueba y cómo podríamos llegar a probar determinados extremos que se pueden llegar a dar en el juicio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos dos, siempre hay que hacer una diferenciación. Una cuestión es el derecho probatorio, el derecho procesal típico, y otra cuestión es la probática, porque la probática tiene que ver con la aplicación de estrategias y con la parte práctica, porque las leyes procesales a nosotros nos van a decir básicamente lo que tiene que ver más que nada con el tema de qué medios de prueba tenemos disponibles, es decir, los medios de prueba que tenemos a nivel legislativo disponibles, y qué tenemos que probar, es decir, los hechos controvertidos alegados por cada una de las partes, ¿sí? Eso es una cuestión fundamental. Pero no nos va a decir cómo nosotros podríamos llegar básicamente a aplicar ciertas estrategias o hablar o empezamos a hablar y profundizar sobre cuestiones prácticas, ¿sí? Esto es lo que analiza, lo que se denomina la probática. Entonces, en primer lugar, nosotros como aspecto general, cuando hablamos de prueba, nos estamos refiriendo a un elemento o un conjunto de elementos que se utilizan con la finalidad de reconstruir lo que pasó en el pasado, ¿no? O sea, nosotros vamos a utilizar los diferentes medios de prueba, es decir, las herramientas procesales que tenemos a disposición, con la finalidad básicamente de probar lo que estamos alegando tanto en la demanda como en la contestación de demanda o en una reconvención, por ejemplo. Entonces, esto de la prueba tiene que ver con la reconstrucción de lo que pasó supuestamente en el pasado. Pero puede llegar a pasar que nosotros tampoco logremos probar en profundidad porque no tenemos los medios, porque no alcanzamos a introducir los medios probatorios adecuadamente para alcanzar de alguna forma la formación en el juzgador o en el sentenciante, en el juez, la convicción suficiente para dictar una sentencia, ¿sí? Entonces, se trata de la obtención de información trascendental sobre estos hechos que nosotros alegamos, que son hechos pasados y controvertidos, como por ejemplo yo vengo del fuero laboral y la realidad que generalmente el hecho controvertido tiene que ver con esto de la existencia, por ejemplo, de una relación de dependencia, una relación típicamente económica, una relación técnica, jurídica y económicamente, una relación de dependencia entre el trabajador y el empleador, la existencia de esa relación de dependencia o determinar, por ejemplo, la existencia de un accidente laboral
o de una enfermedad profesional. Entonces nosotros con la prueba lo que intentamos hacer básicamente es reconstruir lo que pasó, lo que acaeció en el pasado, y todo esto se va a ir discutiendo en el marco de un proceso judicial. Cuando hablamos de objeto de prueba, está constituida por actos o hechos que hayan sucedido o hechos presentes que podrían llegar a ser hechos nuevos, ¿sí? Y generalmente el objeto de la prueba, como estábamos hablando, tiene que ver con hechos controvertidos, que es todo hecho que se puede ser susceptible de comprobación en el marco de un proceso judicial. Y tengamos en cuenta que no todos los hechos deben ser probados, aquellos hechos que sean notorios, aquellos hechos que no sean controvertidos, que sean, por ejemplo, aceptados específicamente por la parte contraria o tácitamente aceptados o consentidos, es decir, reconocidos tácitamente, ese tipo de hechos tampoco, de alguna manera, tampoco deberán ser probados. Entonces, no todo es objeto de prueba. ¿Sí? Nosotros en el código tenemos básicamente una serie de medios probatorios que vamos a utilizar, que son los medios típicos tradicionales. Y con la prueba electrónica, que es la prueba informática, la prueba digital, lo que estamos haciendo básicamente es probar hechos que sucedieron en la realidad material o directamente hechos que son de naturaleza electrónica, es decir, cuestiones que solamente se debatieron en lo que sería en la realidad virtual, digamos, una realidad inmaterial. Entonces, no todos los hechos, primero, como principio general, el objeto de pruebas van a ser hechos controvertidos que hayan acaecido en el pasado, que permitirá a la prueba reconstruir esos hechos, y también tenemos que hacer una digresión, porque tenemos que hacer una discriminación en este sentido. Tenemos que decir que no todos los hechos deberán ser probados, porque existen hechos que no son controvertidos, notorios, o que son conocidos por todos, básicamente, ¿sí? O hay otros hechos que en realidad los jueces, en virtud de la aplicación de un proceso lógico, pueden indagar sobre ciertos hechos en base a los hechos conocidos, pueden de alguna manera saber otros hechos que tienen que ver con los indicios, o también las presunciones legales, ¿sí? Hay ciertas presunciones establecidas normativamente que en realidad tienen que ver con indagar ciertas cuestiones que no sabemos con exactitud, pero la norma ya nos indica que ese tipo de hechos se los tendrán por probados, ¿sí? Como pasa en el fuero laboral, que por ejemplo la existencia de una prestación de servicios a favor de otra persona, es decir, una persona humana o una persona jurídica, en ese sentido genera la presunción básicamente de la existencia de un contrato de trabajo. Las fuentes de prueba, que en realidad son hechos o actos de la realidad, acá podemos hablar de realidad tanto material como inmaterial, que son totalmente ajenos al proceso judicial, que son hechos que acaecen en la realidad, que nosotros podemos tomar y que de alguna manera los podemos introducir gracias a los medios de prueba que tenemos disponibles, pero forman parte de una realidad anterior o extraña a ese proceso judicial. Y una vez que son introducidos al procedimiento, al proceso judicial, van a generar consecuencias jurídicas. ¿Pero por qué van a generar consecuencias jurídicas? Porque el juez va a tener que vincular esos hechos alegados y controvertidos con la prueba, es decir, que esto también tendrá que estar vinculado por cada una de las partes, y luego de la aplicación de un sistema de valoración probatorio determinado, como por ejemplo la sana crítica, en Capital Federal, más que nada por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sana crítica, o por ejemplo puede pasar como leyes procedimentales especiales, como pasa con la ley 11.653, que establece esta valoración de la prueba que tiene que ver con la apreciación en conciencia, que es totalmente es diferente, tiene sus diferencias con el sistema de valoración de, por ejemplo, del Código de Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y estos hechos, sabemos muy bien también que son fuentes de prueba, son percibidos mediante los sentidos y son canalizados gracias a los medios de prueba disponibles normativamente. Y la fuente de prueba puede ser, por ejemplo, el conocimiento que adquirió un testigo mediante sus sentidos, es decir, sus sentidos han percibido directamente determinado hecho de la realidad material o realidad inmaterial que puede llegar a ser introducido específicamente en el proceso judicial, ¿sí?
Medios de prueba, como estuvimos viendo anteriormente, que son todas cuestiones generales para introducirnos a lo que tiene que ver con el derecho procesal, más que nada electrónico, la probática electrónica, y la prueba deberá producir todos los medios, o sea, la prueba deberá producirse por todos los medios de prueba que la ley nos indique, ya sea prueba documental, prueba testimonial, prueba de absolución de posiciones, ¿sí? También podemos prueba confesional, reconocimiento judicial, prueba informativa de oficios a entidades públicas o privadas, o también directamente lo que tiene que ver con prueba confesional también, que también prueba testimonial y confesional, prueba oral, que puede llegar a generar ciertos indicios o puede generar una prueba suficiente para acreditar determinado extremo. Pero en realidad lo que va a analizar el juzgador, es decir, el juez, lo que va a terminar analizando es el conjunto, la unidad de la prueba, ¿sí? La unidad de la prueba, que es todo el material que se fue incorporando al proceso judicial. Y nosotros cuando hablamos de prueba electrónica nos estamos refiriendo a un medio de prueba más, como los otros restantes medios de prueba tradicionales, y la realidad es que se suma, es un caudal probatorio que se va sumando a las otras pruebas tradicionales con la finalidad de formar en el juzgador la convicción suficiente y así de darnos la razón en el dictado de una sentencia, ¿sí? Los medios de prueba, como bien sabemos, se encuentran regulados normativamente en la legislación procesal y son herramientas o instrumentos que permiten incorporar la prueba al proceso, que estuvimos analizando, prueba tradicional, y estuvimos separando o discriminando de lo que sería la prueba electrónica informática o digital, que se pueden utilizar como expresiones que son sinónimos, y la realidad básicamente es que todos estos medios pruebas digitales, que en realidad cuando hablamos de prueba electrónica estamos refiriendo directamente a documento electrónico. Un documento electrónico es generado mediante la intervención sí o sí de un dispositivo electrónico. Por ejemplo, cuando nosotros creamos un archivo en PDF, un archivo en Word, un archivo de audio, un video, estamos generando datos. Constantemente estamos generando datos que en realidad mediante la utilización de determinado software, esos datos son traducidos y los podemos ver tranquilamente mediante la utilización de un programa, ¿sí? A estos documentos que están en un idioma, en un lenguaje técnico, y estos son traducidos mediante un software determinado, y estéticamente lo podemos llegar a ver y percibir con normalidad mediante nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, estos documentos electrónicos es prueba electrónica, ¿sí? Prueba electrónica es sinónimo de documento electrónico. Y también cuando nosotros hablamos, sí o sí, de prueba electrónica, tenemos que referirnos al derecho procesal electrónico. Pero el derecho procesal electrónico no es más que el derecho procesal típico al que le vamos a sumar la tecnología. Pero este derecho procesal electrónico, a su vez, está muy asentado en la faz electrónica de determinados elementos. Y todo va a circunscribirse, no solamente esto, pero se puede circunscribir muchas cosas, en el expediente digital, en la gestión electrónica y digital de los expedientes electrónicos, y a esto le podemos sumar otros elementos que son analizados desde los juristas que defienden esta supuesta rama o subrama del derecho procesal, que consideran que también otros elementos que deberán ser analizados, como notificaciones electrónicas, domicilios constituidos electrónicos, presentaciones electrónicas. Ya dentro de las presentaciones electrónicas tenemos notificaciones electrónicas, escritos electrónicos, oficios electrónicos, y todo esto será analizado en las audiencias virtuales también, que todo esto fue entrando en boga por una cuestión que tiene que ver con lo que nos pasó en la pandemia, donde nosotros tuvimos que adaptarnos a todas estas nuevas circunstancias y se empezó a correr o a excluir lo que sería la presencialidad, básicamente. Entonces, la gestión judicial comenzaba a pasar por una cuestión de gestionar electrónicamente los expedientes digitales, proceder a la digitalización del papel y cambiar el eje, porque en realidad se pasó de un sistema judicial asentado típicamente y tradicionalmente y de forma histórica en el expediente en papel, y luego pasamos al expediente electrónico. Entonces hay una vinculación del derecho procesal con la tecnología. Tenemos, por un lado, una de las patas de este derecho procesal electrónico es la gestión judicial digitalizada,
la prueba electrónica, probática electrónica, y luego tenemos también otra cuestión un poco más compleja que tiene que ver con la predicción, es decir, la inteligencia artificial aplicada a lo que sería básicamente lo que tiene que ver básicamente con las decisiones judiciales y si en realidad los jueces en el futuro pueden ser suplantados por el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Esto también es una cuestión propia que se está discutiendo, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo, y hay diferentes posturas con respecto a esto, ¿sí? Estamos hablando de la predicción. La predicción quiere decir cómo nosotros, de acuerdo, la inteligencia artificial, cómo de alguna forma puede predecir un resultado determinado en base a la información que se le introduce, a los datos que se le introducen a esa inteligencia artificial y determinar un resultado determinado a favor o en contra de alguna de las partes, ¿sí? Pero esto ya es otra cuestión que se podría analizar en otras charlas. Cuando hablemos de prueba electrónica, nosotros nos estamos refiriendo a un medio probatorio más, ¿sí? Prueba digital, prueba electrónica, nos estamos refiriendo a un medio probatorio más. Y se van a aplicar los mismos principios que a la prueba tradicional. Entonces, la prueba informática o prueba electrónica, hay una creación, visualización, reproducción, almacenamiento, transmisión de la prueba, siempre a través de un dispositivo, puede ser una PC, una notebook, una tablet. Siempre nosotros utilizamos un dispositivo electrónico y producimos documentos electrónicos todo el tiempo. Y si queremos ahondar un poco más y bajarlo al llano, en realidad estamos produciendo datos constantemente al utilizar el celular, al utilizar una computadora, al enviar un mensaje de WhatsApp, mensaje de Telegram, al chatear, al mandar un audio de WhatsApp, estamos produciendo datos de forma constante. Estos datos están almacenados y se van a almacenar. Y también esos datos podemos traspolarlos, es decir, extraerlos de esa realidad inmaterial y llevarlos a un proceso judicial. Pero implica un montón de cuestiones que en realidad vamos a ir profundizando. Entonces, la prueba electrónica está constituida, sí o sí, por documentos electrónicos. Y si se la incorpora al código adjetivo, la prueba electrónica, va a ser un medio probatorio más. Hay intentos de modificaciones, es decir, intentos de realizar ciertas modificaciones profundas a las leyes procesales, a las leyes procedimentales, con la finalidad de introducir a la prueba electrónica como un medio probatorio más, ¿sí? Que puede estar tipificado, puede encontrarse en un pie de igualdad, obviamente, que los restantes medios de prueba tradicionales. Y en líneas generales, no se trata de plena prueba, porque hay cierta resistencia con respecto a la prueba electrónica, porque en realidad se concibe como que de alguna manera los documentos electrónicos son muy volátiles o pueden ser fácilmente adulterables, se pueden modificar con muchísima facilidad. Pero ahora bien, podemos preguntarnos, por ejemplo, que también un documento firmado de manera hológrafa, firmado de puño y letra, también podría llegar a ser falsificado, ¿sí? Un documento en papel, con el transcurso del tiempo, el papel puede sufrir algún tipo de, no adulteración, sino que de alguna forma el paso del tiempo va afectando al soporte de papel, se va perdiendo, se va desgranando, va perdiendo su consistencia, como puede pasar con un expediente en formato papel que hace 20 o 30 años que ha quedado archivado, o mucho menos si posteriormente se destruyen, ¿no? Pero la realidad es que estos documentos en soporte de papel también pueden ser falsificados. Y un documento electrónico también podría llegar a ser falsificado. Si ustedes, por ejemplo, realizan una captura de pantalla o utilizan directamente la inteligencia artificial para generar mediante un prompt o lo que sería básicamente una descripción, ustedes podrían introducir ciertos datos y así crear una imagen de lo que sea. Como pasó, por ejemplo, con la foto del Papa, que también la subieron por todos lados, que tenía puesto una campera, que la realidad que eso nunca existió y después se empezó a generar esa fake news, ¿no? O sea, se pueden crear un montón de cosas y también con la inteligencia artificial podemos de alguna forma emular nuestra imagen, una imagen con nuestra cara y con nuestro rostro o con nuestra misma voz, es decir, que se puede crear un montón de cosas a raíz de una mera descripción que podemos realizar ante una inteligencia artificial que se basa básicamente en aspectos conversacionales. Por ejemplo, el chat GPT en realidad es una inteligencia artificial conversacional, ¿no? Que se basa en preguntas que se denominan prompts, ¿sí? Eso es otra cuestión.
Pero la realidad es que nosotros los documentos electrónicos pueden ser fácilmente modificados o podemos hacer lo que sea siempre y cuando tengamos de alguna forma un conocimiento mínimo, ¿no? O sea, tampoco necesitamos un conocimiento demasiado profundo en informática para, por ejemplo, modificar un documento en formato PDF, ¿sí? Pero existen ciertas herramientas como para evitar estas falsificaciones o estas adulteraciones de los documentos, como la firma digital, ¿no? Que está ya regulada por la ley 25.506, que ya nos habla básicamente de que la firma digital tiene un montón de elementos muy interesantes, que se basa todo en un ecosistema digital, que permiten de alguna forma evitar adulteraciones del documento electrónico firmado con firma digital, ¿sí? Siempre y cuando el firmante de la firma digital tenga el correspondiente certificado, como es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, donde los letrados tienen firma digital, ¿sí? Con su token en provincia de Buenos Aires, o en otras jurisdicciones también, pero por ejemplo en Capital Federal, ahí nosotros tenemos que hablar de la firma electrónica, que supuestamente se la asimila a la firma digital, pero ahí los letrados tienen firma electrónica, que es otra cuestión. Todo lo que no es firma digital va a ser firma electrónica. Y la firma electrónica en general se considera que no genera, em, en este caso, la presunción de autenticidad, autoría e integridad del documento electrónico firmado con firma electrónica. Y cuando hablamos de firma electrónica es un concepto mucho más amplio, porque en realidad la firma electrónica lo que hace básicamente es que puede llegar a ser, por ejemplo, el nombre de su correo electrónico, @gmail, eso podría llegar a ser su firma electrónica que vincula al titular de ese correo electrónico con ese correo electrónico, con esa casilla electrónica, o podría llegar a ser el nombre de usuario y su contraseña que les permite loguearse o introducirse a lo que sería una red social, ¿sí? Eso sería su firma electrónica. Y todo lo que ustedes publiquen con posterioridad a eso también va a considerarse firma electrónica. Lo mismo que los mensajes de WhatsApp. Los mensajes de WhatsApp en realidad son mensajes que ustedes transmiten, son comunicaciones electrónicas que realizan a un determinado destinatario y cada uno de esos mensajes de texto, de audio, son considerados documentos electrónicos y que están vinculados a un usuario con un número de celular y eso también sería su firma electrónica, ¿sí? Y esto se profundizó con el uso masivo de Internet, ¿no? El uso absoluto de la firma electrónica se fue profundizando con el uso de Internet y el intercambio comercial. Y a esto también le tenemos que sumar que en realidad tener una firma digital es un poco más caro, ¿sí? Es mucho más caro que tener una firma electrónica determinada. Y también requiere tener firma digital un ecosistema bastante complejo. Entonces, como estamos viendo, que la prueba electrónica en sí, ya estamos hablando un poco de documentos electrónicos, firma electrónica y firma digital, pero la realidad es que, el prueba electrónica es un documento electrónico que ustedes van a introducir al proceso y que genera cierta rispidez o cierta desconfianza todavía, ¿sí? Los principios probatorios básicos, estuvimos viendo un poco que dentro del derecho procesal electrónico encontramos al derecho procesal más la tecnología, ¿sí? Y el derecho procesal electrónico es transversal porque va a condicionar los diferentes procesos de todos los fueros. Se van a aplicar todos los procesos clásicos, que son los pilares fundamentales o las directrices propias de los procesos judiciales, y constituyen todos esos principios, constituyen la arquitectura básica del procedimiento, ¿sí? Que permiten determinar ciertas interpretaciones respecto a un proceso judicial. Y con respecto a la prueba, existen diversos principios, ¿sí? Que también estos principios van a afectar a lo que sería la prueba electrónica. Entre esos principios tenemos básicamente el principio de la unidad de la prueba, es decir, que en realidad la prueba no va a ser analizada, digamos, de forma individual o de forma aislada, sino en su relación con los diferentes elementos probatorios. Y esto se relaciona con la sana crítica, que es el sistema de valoración que utilizan los magistrados en líneas generales, ¿sí? No es un análisis fragmentario, es decir, que no tiene por qué ser un análisis fragmentario el que realice el magistrado a la hora de valorar la prueba. Y la prueba electrónica, en relación a la prueba electrónica, el principio de unidad de la prueba nos dice que deberá ser complementaria o complementada con otros medios de prueba. Se debe probar todo, básicamente. Y
se debe valorar, como vimos, a la prueba en su conjunto. El principio de igualdad de la prueba, por otra parte, dicen que las partes deben encontrarse en un pie de igualdad con la finalidad de producir determinada prueba, ¿sí? Se busca un equilibrio y en líneas generales, si existen ciertos y determinados desequilibrios, estos podrían llegar a volver a equilibrarse, ¿sí? En virtud de ciertos principios máximos, pero pueden equilibrarse nuevamente en virtud de la carga dinámica de la prueba, ¿sí? La carga dinámica de la prueba quiere decir que aquel que se encuentra en mejores condiciones deberá probar determinados extremos. La carga de la prueba podría llegar a beneficiar tanto a la parte actora como a la parte demandada, pero esto es un sistema interpretativo que en realidad utilizan los jueces a la hora de valorar la prueba. ¿Quién estuvo en mejor postura para probar, o en qué parte estuvo en mejor posición para probar determinado extremo, ¿sí? Esto es el principio de igualdad de la prueba, que en líneas generales, como vimos, tiene que imperar para que, de alguna manera, ¿sí? Las partes que están involucradas en un proceso judicial, lo cual también se relaciona con el derecho de defensa, las partes deben estar en un pie de igualdad, ¿sí? El principio de contradicción de la prueba, todas las partes tienen que tener control sobre la prueba producida, ofrecida y producida, y todas las partes tienen la posibilidad o tienen que tener la posibilidad de controlar la prueba de la contraria, ¿sí? Y tampoco esto nos dice que la prueba tampoco podrá ser introducida de manera oficiosa por el magistrado, lo cual se relaciona con un concepto que se utiliza mucho, que lo utilizaba el doctor Quadri, que es el tecnoactivismo, ¿no? El tecnoactivismo quiere decir que el juez, a la hora de dictar sentencia, podría llegar a ser auxiliado mediante, por ejemplo, la utilización de la tecnología, sin que las partes, de alguna manera, hayan ofrecido o producido esa prueba, como pasaba en ciertos fallos donde el juez tenía que analizar un accidente de tránsito y en realidad para analizar cómo fue la mecánica del accidente y en dónde se produjo el accidente, fue y se fijó, por ejemplo, en Google Maps directamente y hizo una captura de pantalla del lugar, se fijó las intersecciones de las calles, describió esa imagen en la sentencia y ahí se le armó un lío bastante interesante a ese magistrado porque después apelaron, porque de esta manera se consideró en ese fallo que las partes no tuvieron la oportunidad de controlar o fiscalizar esa prueba, porque la produjo de forma oficiosa el magistrado interviniente a la hora de dictar sentencia, ¿sí? Esto también, del principio de contradicción de la prueba y el control de la otra parte, también tiene que ver básicamente con el respeto hacia derecho de defensa. Y el principio de necesidad de prueba quiere decir que la prueba es absolutamente necesaria para probar, para acreditar los hechos, y no puede ser suplida, en rigor de verdad, por el conocimiento personal del juez. Es decir, que las partes son las encargadas de probar los hechos alegados tanto en la demanda como en la contestación de demanda. Y la decisión judicial debe basarse en esa prueba ofrecida y producida por las partes. Y acá sabemos muy bien también que el juez tampoco deberá actuar oficiosamente suplantando lo que sería, por ejemplo, la orfandad probatoria, suplantando a la propia actividad probatoria de las partes, ¿sí? El principio de obtención coactiva de la fuente de prueba. Los elementos, este principio nos indica básicamente que si hay ciertos elementos de prueba que no son incorporados por la parte y existe una petición de alguna de las partes, esto quiere decir que el juez coactivamente puede exigir que la prueba se introduciera en el proceso. Esto generalmente se produce con el secuestro, por ejemplo, de determinados elementos, ¿sí? Y el principio de favor probationes quiere decir que ante cierta dificultad probatoria siempre debe favorecerse a la acreditación de los hechos, porque en realidad acá lo que se quiere o lo que se está buscando como principio general o como finalidad es que las partes puedan probar los hechos que alegaron oportunamente. Y se debe apelar siempre a una postura flexible por parte del magistrado a la hora de valorar la prueba. No se puede exigir lo imposible a cualquiera de las partes a la hora de probar ciertos extremos o exigir una prueba de imposible producción, ¿sí? Y esto también se relaciona con la distribución de la carga de la prueba. Básicamente, la distribución de la carga de la prueba quiere decir quién debe probar determinado extremo.
Y en general se considera que aquel que alega un hecho deberá probarlo, ¿sí? Salvo algunas excepciones que tienen que ver, por ejemplo, con la carga dinámica de la prueba. El principio de ineficacia de la prueba ilícita, sabemos muy bien que la prueba debe ser obtenida por medios ilícitos y deberá excluirse aquella prueba considerada prohibida en virtud del artículo 378 del Código Procesal. Se debe evitar, por sobre todas las cosas, la violación del derecho a la intimidad o a la privacidad, o, por ejemplo, evitar también el hackeo de equipos privados. También se deberá evitar, por ejemplo, crear perfiles falsos de redes sociales para acceder a determinada información de determinada persona, ¿sí? Este tipo de cuestiones no se deben realizar por las dudas, obviamente. Y el principio de originalidad de la prueba, que esto es muy importante para la prueba electrónica también, porque ustedes tienen que utilizar la fuente original de la prueba, ¿sí? El documento original tienen que ofrecer, o por lo menos una copia del documento original que deberá ser realizado por un perito informático con posterioridad. ¿Qué quiere decir esto, básicamente? Que si usted, por ejemplo, una captura de pantalla en realidad es una representación del documento electrónico en imagen, ¿no? Es una captura que realizamos todos los días, hacemos captura de pantalla, estamos muy familiarizados con esa técnica, con esa mecánica, pero en realidad la captura de pantalla es una representación del documento y no es el documento original. Si ustedes quieren presentar como prueba electrónica un determinado intercambio de mensajes de WhatsApp entre el actor y el demandado, en realidad la captura de pantalla es una representación de ese intercambio de mensajes de WhatsApp, pero no es la conversación original o el documento electrónico original donde consta ese texto. Para ustedes adquirir esos mensajes van a tener que exportar la conversación de WhatsApp y convertirla en por ejemplo, un archivo en formato PDF donde están los diferentes mensajes de texto plano, ¿sí? En formato TXT. Ahora, también tengamos en cuenta que podemos descargar lo que sean los audios de WhatsApp, descargarlos, y ese sería el documento original del audio de WhatsApp en formato, por ejemplo, MP4, ¿sí? Esto se relaciona con el principio del documento original. Y no son meras capturas de pantalla, porque las meras capturas de pantalla no van a formar la convicción suficiente del magistrado. Depende del fuero también, ¿no? Porque yo hablo, por ejemplo, del fuero civil o del fuero laboral. Pero tal vez en el fuero de familia son un poco más flexibles a la hora de analizar, por ejemplo, las capturas de pantalla. O puede pasar en el fuero penal también. Porque de alguna manera ahí lo que se está discutiendo son cuestiones eh, diferentes, ¿sí? Que tienen que ver básicamente como por ejemplo derechos de niños, niñas o adolescentes, el interés superior del niño, de la niña, ¿sí? O cuestiones que tienen que ver con bienes jurídicos propios de la sociedad en su conjunto, que forman parte de la rama del derecho penal, la protección de sus bienes jurídicos, que como la libertad, la vida, la integridad sexual, ¿sí? Son cuestiones que no son cuestiones meramente patrimoniales o que tienen que ver con la discusión de ciertos créditos o indemnizatorios, que son muy importantes, obviamente, pero tal vez teniendo en cuenta las características de las discusiones en el fuero de familia o en el fuero penal, tal vez hay una mayor flexibilización a la hora de analizar este tipo de pruebas, ¿sí? Porque puede llegar a ser una prueba bastante contundente. Pero tengan en cuenta que la prueba electrónica, por regla general, está muy condicionada por este principio de originalidad de la prueba. ¿Y para qué nos sirve la prueba electrónica? Para acreditar dos hechos, básicamente. Hechos materiales que sucedieron en la realidad material, ¿sí? O acreditar hechos inmateriales que sucedieron solamente en la realidad inmaterial o realidad virtual. Nosotros generamos datos todo el tiempo, estamos generando constantemente datos a la hora de usar nuestro WhatsApp o utilizar una red social determinada. Hay un predominio básicamente de elementos probatorios reales, documentales, ¿sí? Por sobre los personales, porque hay muchos documentos electrónicos dando vueltas por ahí que tenemos que introducir o que tal vez nos sirva nos sirva mucho para probar determinados extremos. Y la realidad es que existe cierto predominio en la actualidad de los elementos probatorios reales, es decir, los documentos electrónicos, por sobre prueba personal que tiene que ver con la prueba testimonial, ¿sí? La prueba testimonial obviamente es muy importante, puede llegar a ser muy contundente, y la prueba electrónica nos puede llegar a dar puede ser una herramienta complementaria muy, pero muy interesante, ¿sí? Y
requiere ciertas habilidades por parte de los operarios jurídicos que intervienen en este tipo de cuestiones para la recolección, adquisición y conservación y peritaje. La conservación tiene que ver con la aplicación, por ejemplo, de una cadena de custodia eficaz. Y el concepto cadena de custodia nos hace recordar a la actividad de los peritos o a la actividad de los peritos involucrados, por ejemplo, en el fuero penal. ¿Sí? La cadena de custodia en sí tiene que ver con la conservación de ciertos elementos probatorios de forma previa. Y para cómo conservar un documento electrónico, la realidad es que es muy importante la intervención de ciertos especialistas. O, por ejemplo, también eh, podemos llegar a apelar o a utilizar la intervención de escribanos mediante la confección de actas notariales respecto a determinados documentos. Todo depende también de los recursos disponibles. También algunos operadores jurídicos no recurren a estos especialistas, o por ejemplo prueba electrónica anticipada, o recurren a escribanos para la confección de determinadas actas notariales debido a que hay una escasez de recursos o no tienen los recursos necesarios en ese momento. Pero para aplicar una cadena de custodia eficaz es muy importante saber extraer el documento original, hacer una copia de ese documento original y se le puede aplicar lo que se denomina un hash. Un hash es aplicarle es una cadena de números y letras que se puede aplicar mediante un programita que ustedes pueden descargar de la web, que se denomina 7-zip. Ese programita que ustedes pueden descargar de la web les va a permitir, por ejemplo, hacer clic derecho sobre un documento electrónico, generar el hash, que sería el documento, sería la numeración en letras y números, y lo hacen sobre el documento original, sobre la copia que ustedes van a presentar en el proceso judicial y después transcriben esa numeración, esos números y letras, que sería como el número de DNI del documento electrónico. ¿Sí? Una vez que ustedes transcriben esto en la demanda, dicen que ese documento se le aplica un hash, y entonces con posterioridad, esto va a ser analizado, obviamente, por el perito informático, y cualquier modificación que se realice a la copia, y si por ejemplo, el perito informático realiza un hash sobre la copia y sobre el documento original, va a constatar que si se realizó algún tipo de modificación, ese número de hash va a modificarse de forma automática. Esto lo que hace es cerrar, de alguna forma, o de alguna forma nos va a permitir constatar y acreditar que ese documento es auténtico y que no sufrió ningún tipo de adulteración. Pero esto requiere que el operador jurídico tenga competencias, o ciertas competencias o cierto conocimiento en informática, ¿sí? Las características de la prueba electrónica, primero, es volátil porque puede ser fácilmente, se puede modificar, es decir, se pueden realizar muchas copias del documento electrónico. También uno de los problemas que presenta la prueba electrónica tiene que ver con la destrucción del dispositivo electrónico mediante el hackeo del virus, un determinado virus. La complejidad que tiene la prueba electrónica para ser incorporada al proceso judicial, y a su vez también lo importante y una característica principal de la prueba electrónica tiene que ver con esto de que genera una gran cantidad de metadatos. Y metadatos son aquellos datos que están más allá de los datos que podemos llegar a visualizar mediante los sentidos. Ustedes cuando visualizan un archivo en formato PDF, por ejemplo, o un documento de Word, van a poder ver el texto, van a poder analizar las imágenes que se encuentran en ese documento, pero detrás de ese documento electrónico existen ciertos metadatos que son aquellos datos que están más allá de los datos que podemos ver con nuestros sentidos, ¿sí? Con nuestra vista, podemos visualizar determinados datos. Pero, por ejemplo, un documento electrónico tiene determinadas propiedades como fecha de creación, fecha de modificación, quién fue el usuario que creó ese documento electrónico, en qué fecha y en qué horario se realizaron las modificaciones de ese documento electrónico, cómo se lo extrajo, en qué momento se lo creó, bueno, el momento que se lo creó. Todo eso tiene que ver con el peso de ese documento en kilobytes, por ejemplo. Todo ese tipo de cuestiones podrán llegar a ser analizadas con posterioridad por un perito informático, ¿sí? El documento electrónico son creados, como vimos, por un dispositivo electrónico y obviamente que va a intervenir un soporte informático capaz de transmitir cierta información. Pero tengan en cuenta que una impresión del documento electrónico, es decir, una captura de pantalla, en realidad, una captura de pantalla en realidad no es un documento electrónico original, sino que es una representación de ese documento electrónico, ¿sí? Ustedes están
incorporando representaciones de ese documento electrónico, lo cual va a ser valorado en su momento por el magistrado. Así que esto nos genera un poder convictivo bastante alto, ¿sí? Es como decir que el mapa de un país es el territorio de ese país, ¿sí? O sea, una captura de pantalla es el documento electrónico, no. La captura de pantalla es una representación de ese documento electrónico. Y esto tiene que ver también, como vimos, con el principio de originalidad de la prueba. Quiere decir que nosotros, como operadores jurídicos, debemos incorporar el documento original, ¿sí? Y esto también deberá ser valorado por el magistrado, no solamente de acuerdo al sistema de valoración probatoria utilizado por el magistrado, ¿sí? Como por ejemplo la sana crítica, sino también por otras cuestiones que también hacen a lo que sería básicamente el artículo, por ejemplo, 319, ¿sí? Del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece también distintos parámetros de evaluación e interpretación de la prueba electrónica, que están relacionados con el soporte utilizado, la confiabilidad de los soportes electrónicos utilizados, es decir, si ese documento electrónico sufrió o no adulteraciones. Y también el magistrado va a tener que analizar los presupuestos propios de la prueba electrónica que tienen que ver con la autenticidad, la integridad, la autoría, quién fue el autor de ese documento electrónico, y a su vez también, que esto es muy importante, la licitud, es decir, si ese documento electrónico fue lícitamente incorporado al proceso judicial. Sergio, te interrumpo Sí. un minuto porque hay una pregunta que es pertinente. Laura dice, no me queda claro, entonces, el documento original del cliente, él nos tendría que pasar en PDF y nosotros lo convertimos en hash, o nosotros lo hacemos sobre el dispositivo del cliente. No, a ver, el hash lo que puedes hacer con, por ejemplo, el programa 7-zip es, bueno, como estaba comentando, es como si fuera el DNI del documento electrónico, ¿sí? En realidad, vos tenés que extraer el documento electrónico, podés aplicarle el hash sobre ese documento electrónico y después hacer una copia de ese documento electrónico, le aplicás a la copia el hash y a su vez a esa copia la podés almacenar en un dispositivo de almacenamiento externo, como por ejemplo un pendrive o un DVD o un CD, de acuerdo al peso también de ese documento. Y después, obviamente, que de ese pendrive, de ese CD, de ese DVD, le van a dar traslado a la parte demandada y le van a dar un tiempito más para contestar la demanda, ¿sí? Y a su vez, con respecto al dispositivo electrónico, que podría llegar a ser un celular, donde ocurrió ese intercambio de mensajes de WhatsApp, vos podrías llegar hasta ofrecer ese dispositivo electrónico, ese celular, por ejemplo, de la parte actora o de la parte demandada, ponerlo a disposición del perito informático para que después, con posterioridad, el perito informático realice la correspondiente pericia, ¿sí? No sé si había... Muchas gracias, Sergio. No, por favor. La firma digital, bueno, estuvimos viendo algo de firma digital. Ahí con la firma digital se condensa mucha información exclusiva del firmante y hay ciertos elementos cruciales porque en realidad la firma digital lo que nos permite, por ejemplo, la firma digital con token en provincia de Buenos Aires, genera la presunción de la autoría y la integridad del documento electrónico. Y hay ciertas partes que cumplen con estándares internacionales que certifican la firma digital y es mucho más segura. Se dice, también legalmente está consagrado que por la ley 25.506, que la firma digital es mucho más segura que la firma manuscrita y se genera una presunción respecto a la validez, ¿sí? Se aplica un procedimiento matemático mediante el cual se condensa muchísima información y el procedimiento matemático no es más que la aplicación, como estuvimos viendo recién, estaba comentando, de una cadena en números, una cadena en letras, para aplicarse un documento electrónico que permite que de alguna manera se genere la presunción de que ese documento, una vez firmado, después no va a ser adulterado, es decir, que no sufrió ningún tipo de adulteración con el envío. Pero ¿por qué es muy importante tener en cuenta esto? Porque la firma digital, primero que se colocan, o puede ser firmado digitalmente, los documentos electrónicos, y también los documentos electrónicos pueden llegar a ser firmados con firma electrónica, como sucede con el intercambio de mensajes de WhatsApp, ¿sí? Pero tengan en cuenta que la firma digital es mucho más robusta que la firma electrónica. Y también, de acuerdo al artículo 3 de la ley 25.506, se establece una equivalencia entre lo que sería la firma digital y la firma manuscrita, ¿sí? Nosotros vimos que la firma electrónica en realidad
es menos compleja que la firma digital, carece de las presunciones de autoría y de integridad de la firma, y la firma digital es muchísimo más robusta, ¿sí? Y no existe una equivalencia entre la firma electrónica con la firma manuscrita. Esto legalmente no es así, ¿sí? La firma electrónica también podría llegar a ser un PIN que nosotros utilizamos en un cajero automático, o el famoso, o el número, bueno, el número de PIN que utilizamos en un cajero automático, o podría ser un número, como estuvimos viendo, el nombre completo de nuestro perfil de usuario de Instagram, nuestra contraseña, o una casilla de correo electrónico donde conste nuestro nombre, nuestro apellido, @Gmail o Hotmail o Outlook, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que con la firma digital hay dos claves complementarias, una clave pública conocida por todos, una clave privada que solo es conocida por el poseedor, y una vez que se firma digitalmente un documento electrónico, se genera una clave privada y ese documento electrónico va a ser redirigido al destinatario de la firma digital y se va a desencriptar, ¿sí? El documento electrónico en el envío va a quedar, es medio complejo de entender, pero la realidad es que la firma digital, en líneas generales, para que se entienda en palabras llanas, la firma digital nos permite encriptar un documento, enviarlo al receptor. Ese receptor podrá visualizar ese documento encriptado, ¿sí? Mediante la firma digital, y de esa manera, entre el envío y la recepción, se considera que ese documento electrónico, en líneas generales, no ha sufrido ningún tipo de adulteración. Esto sería básicamente de esta manera. Una persona X, Andrea, por ejemplo, cifra con la clave pública de Bruno, y Bruno descifra con su clave privada. Esto es el cifrado asimétrico típico que se utiliza en lo que sería la firma digital. Tiene que ver con encriptar y desencriptar el mensaje, ¿sí? Encriptas el mensaje con la firma, lo desencripta el receptor, y de esa manera queda cerrado el sistema con la finalidad de que ese documento electrónico no sufra ningún tipo de adulteración. Ahora bien, la firma electrónica carece de este tipo de mecanismos y por lo tanto, y en realidad se consigue como firma electrónica todo lo que no es firma digital, y entonces esta firma electrónica en líneas generales no es tan robusta y genera lo que sería básicamente la presunción de autoría y de autenticidad, ¿sí? Esto es la aplicación de un hash a un documento electrónico, como estuvimos viendo, gracias a la utilización de la firma digital. Y la firma digital, para que se lleven una idea con respecto a la firma digital, una idea más que nada superficial, ¿no? Porque en realidad no vamos a profundizar sobre esto. La realidad es que la utilización de la firma digital permite que el sistema sea mucho más transparente, permite de alguna forma evitar que el documento electrónico sea volátil o sufra algún tipo de adulteración. Y estamos hablando de la utilización de encriptaciones mediante cadenas o series de números o cadenas alfanuméricas, ¿sí? Se trata de un sistema complejo que permite enviar mensajes encriptados y que el receptor podría desencriptarlos, básicamente con la finalidad de leer el contenido de ese documento electrónico. Ejemplo de un documento electrónico podría llegar a ser un escrito electrónico que ustedes envían, una presentación electrónica que envían, por ejemplo, a un juzgado o a un tribunal, por ejemplo, en el marco de un juicio en provincia de Buenos Aires. Ustedes utilizan su token para firmarlo, se introducen a un sistema que es el sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas. Este sistema les permite firmar y enviar el escrito, y luego cuando el organismo jurisdiccional recibe ese documento electrónico, está haciendo el receptor, está desencriptando ese mensaje. Ese escrito pasa de estar pendiente a estar aceptado, se ingresa al sistema y hay una desencriptación en realidad. Pero ese documento electrónico que ustedes enviaron, ese escrito, por ejemplo, una demanda judicial o una presentación electrónica, en el medio no sufrió ningún tipo de adulteración, ¿sí? Eh, Tengan en cuenta que el papel también, porque hay mucha desconfianza con respecto a los documentos electrónicos por todas estas cuestiones de encriptación, desencriptación, si fue modificado o no modificado, que es muy peligroso, ¿sí? Pero en realidad que también tengan en cuenta que se pueden falsificar firmas, se pueden falsificar documentos en soporte papel, esto también pasa con cierta frecuencia. Entonces, eh, permite la firma, tanto la firma electrónica y más que nada la firma digital, permite de alguna manera evitar la adulteración de los documentos electrónicos. Y esto es muy importante porque
en el marco de la probática, en el marco del derecho procesal, el juez va a analizar si el documento electrónico que ustedes presentaron, que en líneas generales, el 99,9% de los casos, el documento electrónico va a estar firmado electrónicamente, ¿sí? Pero esta tecnología de firma o de encriptación, o que no se ha aplicado, que puede ser aplicado o no, que es la firma digital, en línea general la firma electrónica no genera las presunciones o una presunción a favor de la autoría o de la integridad del documento. Si ustedes firman digitalmente un documento, en realidad ese documento se presume que es íntegro y que no sufrió ningún tipo de adulteración, ¿sí? Ahora, si ustedes firman electrónicamente un documento, como sucede como nosotros, cuando nosotros intercambiamos mensajes de WhatsApp, que también los mensajes son considerados documentos electrónicos, estamos de alguna forma vinculando esos mensajes con un autor, que seríamos nosotros, que enviamos un documento electrónico que sería un mensaje, nosotros somos los autores, y estamos firmando electrónicamente ese tipo de mensajes. Lo mismo cuando enviamos, por ejemplo, un audio de WhatsApp, ¿sí? Hay una firma electrónica escondida, que no es una firma manuscrita, porque nosotros cuando hablamos de firma tal vez de alguna manera asimilamos el concepto de firma a los trazos manuscritos que realizamos sobre un documento, cuando en realidad una firma es una herramienta que nos permite identificar a un usuario con determinado documento, ¿sí? En este caso podría ser un mensaje de WhatsApp, que también un mensaje de WhatsApp está la gran discusión si se trata de un instrumento privado firmado o no firmado, de acuerdo si lleva firma electrónica o no. Ahí está la gran discusión. Yo creería que en realidad estamos hablando en líneas generales de documentos electrónicos que están firmados electrónicamente, ¿sí? Entonces, la aplicación de la firma electrónica, como estuvimos viendo, implica una encriptación de ese documento electrónico y una desencriptación por parte del destinatario. Y la aplicación de la firma digital tiene que ver con esto, con la aplicación de una cadena alfanumérica de letras y números aplicados a un determinado documento electrónico, como podría llegar a ser un escrito electrónico o una presentación electrónica, y se basa en la encriptación y la desencriptación de estas cadenas de números, ¿sí? Existe la presunción de la autoría e integridad del documento electrónico, presunción de autoría que se encuentra en el artículo 7 de la ley 25.506, se presume, salvo prueba en contrario, que la firma digital pertenece al titular del certificado digital. Yo tengo un certificado digital, tengo mi token, tengo mis datos biométricos asociados, es decir, mi cara, de perfil, de izquierda a derecha, de frente, tienen ciertos datos biométricos míos, ¿sí? Es como cuando ustedes se toman una imagen para generar una cuenta, no sé, por ejemplo, de un home banking, o para generar de alguna manera la cuenta de Mercado Pago o de Mercado Libre, que les toman los datos biométricos, de alguna forma una foto, y al utilizar un token, por ejemplo, que también es un encriptador serial de envío de documentos electrónicos, y esto genera una presunción de autoría, y se protege en este caso la voluntad del emisor. También una presunción de integridad, como vimos, del artículo 8 de la ley 25.506, y se presume también, salvo por el contrario, que el documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma. Como ustedes pueden llegar a apreciar, gracias a la aplicación de la firma digital, nosotros de alguna forma cerramos todo ese mecanismo de creación, firma, envío y recepción del documento electrónico, generando todo este tipo de presunciones. Este sistema podríamos llegar a considerarlo infalible, podríamos llegarlo a considerar infalible. En esta vía no hay nada infalible, todo está, digamos, puede ser perfectible, obviamente, pero podría llegar a ser que en el futuro tal vez la firma digital sea suplantada por otro tipo de tecnología, ¿sí? Por tipo de tecnología aplicada a los documentos que podrían llegar a, no sé, puede utilizarse hasta la inteligencia artificial como para verificar si un documento electrónico fue adulterado o no. Entonces, las presunciones de la autoría y la integridad del documento electrónico son muy importantes porque se trata de proteger la integridad de ese documento electrónico para que nadie después en el futuro diga que ese documento electrónico fue falsificado o no. El documento es mucho más seguro y se incluyen algoritmos matemáticos, ¿sí? A esos documentos que se mina el hash, ¿sí? Y además, con esas presunciones estamos ahorrando tiempo si lo comparamos con la prueba pericial caligráfica, es decir, que una firma digital no es susceptible de una prueba pericial caligráfica, ¿sí?
En realidad, si por ejemplo a ustedes le impugnan la firma digital, podría llegar a pasar en un momento, por ejemplo, un contrato que pueden firmar digitalmente, un contrato electrónico, la realidad es que aquel que impugnó esa firma digital, si el sujeto B, por ejemplo, le impugna al sujeto A, le impugna la firma digital, y el sujeto B va a tener que probar que esa firma no es la de esa persona y que esa persona utilizó esa firma, o que el documento no es íntegro. Ahora, si ustedes impugnan la firma electrónica por ejemplo, del sujeto A, en realidad el sujeto A va a tener que probar que él es el autor de esa firma y que el documento no fue adulterado con posterioridad. Por eso, cuando el accionante o el actor ofrece prueba electrónica, va a tener que empezar a describir cómo fue firmada ese documento electrónico. Generalmente siempre se utiliza firma electrónica, tengan en cuenta eso. Ahora, si el demandado tiene conocimientos en informática también, va a proceder a negar ese documento electrónico, a impugnar ese documento electrónico y a empezar a atacar la autenticidad, la integridad y la autoría de esas conversaciones de WhatsApp. Va a empezar a atacar a ese documento electrónico original incorporado y va a decir, por ejemplo, que ese documento electrónico no fue firmado digitalmente, sino que fue firmado de forma electrónica, y va a tener el accionante que probar que en realidad él es el autor de ese documento electrónico, ¿sí? Entonces, tenemos que diferenciar que la prueba electrónica puede ser sometida a una pericial caligráfica. La firma digital no es necesario que sea sometida a ningún tipo de pericia porque se generan todo este tipo de presunciones de integridad y de autoría. Y el desconocimiento de la firma digital, en ese caso, como estuvimos viendo, el impugnante va a tener, aquel que realizó la impugnación, va a tener que probar de alguna manera que en realidad que la rúbrica va a tener que probar que el firmante de la firma digital no fue aquel que lo firmó, ¿sí? Ahí como que de alguna manera también hay una especie de afectación de la carga de la prueba, ¿sí? Hay una inversión de la carga de la prueba. Es importante tener en cuenta, además de todos estos principios procesales, estas herramientas procesales que fuimos utilizando, que tengamos en cuenta que existe un paralelismo entre la realidad material y la realidad inmaterial. Y existe una equivalencia entre lo que pasa en la realidad material con lo que está pasando en la realidad inmaterial. ¿Qué quiere decir con esto? Esto ya se empezó a ver en el año 2011 con la ley 26.685, que estableció que existe una equivalencia funcional entre un expediente en soporte papel, un expediente electrónico, entre un documento electrónico, un documento físico, entre comunicaciones electrónicas y comunicaciones físicas o notificaciones en papel, entre domicilios electrónicos y domicilios constituidos físicos, por ejemplo. Existe una equivalencia entre todas estas cuestiones que se dan tanto en la realidad material como en la realidad material. Es la famosa equivalencia funcional. Entonces, un documento físico en la actualidad se encuentra en un pie de igualdad con un documento electrónico. Y hay algunos procesos que se está intentando ir incorporando paulatinamente lo que sería prueba electrónica para probar determinados extremos. Pero no es tan asiduo que suceda esto porque además falta correr mucha agua debajo del puente y a su vez tampoco tenemos demasiada jurisprudencia en relación a la prueba electrónica. Los presupuestos de la prueba electrónica, en realidad hay que discriminar tres puntos principales que estuvimos viendo a grandes rasgos, que tienen que ver con la autenticidad, la autoría y la integridad de la prueba electrónica. Que también esto nos va a hacer solamente la naturaleza de la prueba electrónica, sino que nos va a dar las herramientas necesarias para saber qué hacer cuando, por ejemplo, ustedes tengan que defenderse, es decir, cuando estén representando a la parte demandada. Es decir, que ustedes tienen que atacar estos tres elementos fundamentalmente. La autenticidad, que se relaciona con la pureza de la prueba electrónica, que no sufrió ningún tipo de adulteración, ¿sí? Que el documento electrónico acompañado es el auténtico, es el original, o una copia de ese documento original, y que ese documento no ha sufrido ningún tipo de adulteración. La autoría tiene que ver básicamente con al creador del documento electrónico, quién fue el autor de ese documento electrónico, para atribuirle responsabilidad, es decir, por ejemplo, quién fue el autor de los mensajes de WhatsApp enviados
por el demandado a la parte actora o por el actor al demandado, y viceversa. Y esto también es muy difícil de determinar porque tiene que ver con la identidad real y la identidad digital. La identidad real es la que tenemos todos nosotros, pero a su vez esa identidad real también empieza a jugar en la realidad inmaterial y se denomina identidad digital, es la identidad de usuario que utilizamos nosotros, por ejemplo, para manejarnos en una red social o para enviar o recibir mensajes de WhatsApp, ¿sí? Y la integridad está muy de la mano con respecto a la autenticidad del documento, es decir, que el documento, primero que sea auténtico, que sea el documento original, y que el documento sea íntegro, que no haya sufrido ningún tipo de adulteración, que no haya sido modificado mediante la aplicación de alguna tecnología sobre ese documento electrónico. ¿Cómo se puede llegar a incorporar? La prueba electrónica obviamente que va a tener que ser incorporada, como vimos, estuvimos viendo un poquito cómo podría llegar a ser incorporada ese documento electrónico original. Tenemos que extraer ese documento electrónico y llevarlo al proceso judicial. Y para hacerlo, obviamente que ese documento electrónico podría llegar, esa copia del documento electrónico original, podría llegar a ser almacenado en un pendrive, ¿sí? Porque en general los sistemas de gestión judicial en la actualidad no tienen soporte para, por ejemplo, subir archivos en formato MP4 o ciertos videos, porque son muy pesados. Tampoco tenemos una nube judicial para subir cualquier tipo de documentos, pero sí se pueden subir, por ejemplo, documentos en formato PDF, es decir, documentos físicos digitalizados que pueden ser subidos en formato PDF, o también la exportación de una serie de mensajes de WhatsApp intercambiados, los pueden exportar en formato de texto. Este formato de texto, este archivo en formato de texto lo pueden convertir en formato PDF y esto se puede llegar a subir como documental adjuntada a la demanda, ¿sí? Entonces, a su vez, a esto le tenemos que sumar que la prueba electrónica tiene que ser complementada, ¿sí? Se tiene que complementar con otros medios de prueba tradicionales. Por ejemplo, la prueba testimonial podría llegar a ser muy interesante para complementar a la prueba electrónica, ¿sí? Podemos llegar a presentar testigos que declaren no solamente sobre ciertos hechos controvertidos que sucedieron en la realidad material, sino también que declaren acerca, por ejemplo, de que entre el actor y el demandado existe un intercambio asiduo de mensajes de WhatsApp, como puede llegar a pasar en el foro laboral entre el trabajador y el empleador. Actualmente hay una gran cantidad de comunicaciones electrónicas y nosotros como operadores jurídicos tenemos que saber explotar esto, porque ustedes van a ver que, por ejemplo, tanto en el foro civil como el de familia, al existir una controversia entre el accionante y el demandado en el marco de un juicio, seguramente o previamente hubo un intercambio de mensajes de WhatsApp, un intercambio de comunicaciones electrónicas y lo importante es saber cuáles son los tres elementos que nosotros tenemos que describir tanto en la demanda y qué tenemos que impugnar y cómo defendernos si vamos por la parte demandada, ¿sí? La comunicación sabemos muy bien que es inherente a cualquier ser humano porque somos seres sociales y por naturaleza deseamos o queremos comunicarnos con los demás porque estamos viviendo en el marco de una sociedad. Y a su vez, al utilizar constantemente y estar constantemente con el celular, nosotros estamos generando datos de forma constante, ¿sí? Y estos datos son almacenados en algún lado, ¿sí? Aunque usemos, por ejemplo, una página web, de alguna forma estamos generando datos, introduciendo nuestra información personal, introduciendo nuestro número de tarjeta de crédito, haciendo compras online, intercambiando mensajes con otras personas. Estamos generando datos de forma constante y estamos generando, esto es muy importante, estamos generando huellas en la realidad inmaterial. Y estas huellas, estos ciertos vestigios, podrían llegar a ser analizados posteriormente en un proceso judicial, como puede llegar a pasar como en un historial de Google Maps, donde de alguna manera ahí podemos llegar a visualizar cómo el accionante o el demandado, al tener su celular encima todo el tiempo, están generando datos con respecto al GPS, ¿no? Están haciendo un determinado recorrido, fueron a lugares determinados, lo cual puede ser extraído y puede llegar a ser presentado en sede judicial. Y a esto lo podemos llegar a complementar con la prueba testimonial que dijo que, bueno, el testigo dice yo lo vi tal día, en tal fecha, en tal horario, en determinado lugar, y esto coincide, por ejemplo, con el historial de Google Maps de ese del actor o del demandado, por ejemplo.
Hay cierta resistencia, eh, hay cierta resistencia al cambio, eh, existe cierta, no disconformidad, sino de alguna manera que todavía se genera cierta rispidez a la hora de analizar la prueba electrónica. No existen tantos jueces que estén valorando la prueba electrónica porque a veces tampoco se la está introduciendo a la prueba electrónica, se la introduce en un proceso judicial determinado, pero hay cierta resistencia todavía, porque primero hay mucha gente que se está, eh, digamos, adaptando a las nuevas circunstancias, a la tecnología. Hay ciertas generaciones que ya son nativos digitales, que ya nacen con un celular debajo del brazo, una tablet. Ya saben, no sé si tienen nietos, sobrinos. Mi sobrino maneja el celular, tiene 4 años y maneja el celular mejor que cualquiera actualmente, pero la realidad es que ya nacen con la tecnología, ¿sí? Esto puede tener un montón de ventajas, un montón de desventajas, pero hay todavía operadores jurídicos tal vez que se resisten un poco al cambio. Yo la otra vez, ayer estaba leyendo un libro que hablaba de inteligencia artificial del derecho y había una nota de un autor del año 1915 que el tipo se estaba quejando del uso de la máquina de escribir, que decía que en realidad usando la máquina de escribir en realidad no se estaría haciendo efectivo, no se estaría escribiendo bien, porque antes se presentaban los escritos de manera manuscrita, se lo firmaban de forma manuscrita, obviamente, y un abogado que se estaba resistiendo a utilizar la máquina de escribir en el año 1915. Eso es muy, muy interesante, porque como vemos que esto es un cambio constantemente dinámico y tenemos que adaptarnos, ¿no?, a estas nuevas circunstancias. Hay una resistencia a lo nuevo, se puede aceptar o rechazar el uso de la prueba electrónica y van a ver que muchos jueces, jueces que están muy a favor, otros jueces que están un poquito reacios todavía a analizar en profundidad la prueba electrónica, y hay ciertas reglas adjetivas que todavía de alguna manera, eh, reglas adjetivas que se centran todavía en el uso del papel, ¿no? O sea, tenemos reglas adjetivas, es decir, leyes procedimentales que de alguna manera todavía no incorporan la prueba electrónica como un medio probatorio más. Hay leyes procedimentales adjetivas que son muy avanzadas para su época. Yo veía, por ejemplo, la ley 15.057, que actualmente no es aplicable en la provincia de Buenos Aires, algunos artículos sí, de esa ley, que reforma la antigua ley de procedimiento laboral y ya habla de la incorporación de la prueba electrónica, ¿sí? Pero, sí, escuché. No, perdón, perdón, activé mi micrófono porque Ah, veo que el siguiente slide es un tema nuevo y como estamos en la hora, no sé si sí, vos tenías pensado cortar allí o querés hacer un par de slides más, como vos quieras. hago uno más, Dale, dale, voy cómo no. cerrando. Perfecto. Entonces, como les decía, el tema de la resistencia a lo nuevo, ¿sí? Hay cierta resistencia y todavía hay magistrados que tal vez no están analizando en profundidad lo que tiene que ver con la introducción de la prueba electrónica. Y finalmente, con respecto a eh, la eficacia en general va a depender, o sea, si es efectiva la prueba electrónica podría llegar a permitirnos acreditar determinados extremos alegados tanto en la demanda como en la contestación de demanda, y la realidad, la eficacia va a depender, primero, de cómo incorporamos la prueba electrónica nosotros, qué descripción hacemos de la misma, tanto en la demanda como en la contestación de demanda. Ojo con esto, porque también tienen que utilizar ciertos tecnicismos a la hora de analizar o de describir a la prueba electrónica que ustedes van a incorporar. Y a su vez, la eficacia, además de la incorporación, la descripción que hagan ustedes, también es importante la valoración que va a realizar el magistrado con posterioridad de esa prueba electrónica. Y como estuvimos viendo, el magistrado podría llegar a valorar la prueba electrónica, además de utilizar la sana crítica, obviamente, en virtud de un artículo muy importante que es el artículo 319 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos habla básicamente de los soportes utilizados y tecnológicos electrónicos utilizados, que puede ser un documento electrónico que nosotros incorporamos al proceso judicial, y a la tecnología aplicada si resulta esta una tecnología eficaz para de alguna forma evitar la adulteración de los documentos electrónicos. Entonces, la eficacia de la prueba electrónica va a depender, primero, que tengamos cierta formación mínima y básica en cuestiones informáticas, en ciertas cuestiones técnicas, cómo incorporamos la prueba electrónica al proceso, a cualquier proceso judicial, y luego la valoración judicial que realice el magistrado a la hora de analizar todo el material incorporado al proceso judicial. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahí ya para ir cerrando. Gracias, Sergio, muy linda No, clase.
muy claro además, con todos los conceptos. Vamos a aclarar que la clase próxima, que es el siguiente jueves, que se ingresa por el mismo link que recibieron, vamos a estar viendo esta segunda parte que tiene más que ver con la parte más práctica, ¿no? De la charla, digamos. Claro, más No práctica. sé si querés contar un poco de qué es lo que vamos a... Así los tentás, Ah, así el jueves que viene ingresa. No, tuvimos un problema, vos sabés que me están diciendo, pues a mí me llamó la atención que había poca gente. sí, Aparentemente el mail automático que sale para recordar, ¿no? El link de ingreso no salió. Entonces, quienes ingresaron fueron los que buscaron el link anterior. Yo les pido disculpas a los que se perdieron la charla o entraron tarde, igual pero queda de todos grabada, ¿no? Me modos yo parece. les voy a... Ah, Sí, perfecto. después tengo que ver qué pasó, no sé, Sí, no hay problema. Claro. pero la charla fue grabada y digamos, se transmitió también en vivo en Facebook, y hubo muchísima gente. Así que si ingresan a Microjuris Argentina en Facebook, la van a poder volver a ver. Así se preparan para la siguiente charla que, bueno, que Sergio ibas a contar un poquito de qué iba a tratar. No, más que nada la próxima charla vamos a ver esto que tiene que ver con WhatsApp, más que nada porque es lo que se pregunta mucho, ¿no? Cómo ofrecer mensajes de WhatsApp. Y la realidad es que hay muchas preguntas con respecto a eso. Siempre, ¿cómo ofrezco prueba electrónica de WhatsApp? ¿Cómo de alguna manera podría llegar a incorporar el intercambio de mensajes de WhatsApp? Y si alcanza también con la pericial informática sobre ese tipo de comunicaciones electrónicas, ¿sí? Eso es más que nada lo que vamos a profundizar la próxima clase. Y cómo defendernos en el supuesto caso de que vayamos por la parte demandada, ¿no? Perfecto. Ahí copié el link para quienes ingresaron después de que lo había puesto, para que puedan solicitar el certificado de asistencia. No sé si hay alguna consulta que quieran hacerle al doctor Lois antes de culminar. Eh, Creo que no hubo preguntas. Fuiste tan claro que no surgieron preguntas. Bueno, la pregunta que hubo la contestamos en el momento porque era justamente el momento en el que estabas explicando esto. Eh, a ver, bueno. Si no hay preguntas, nos reencontramos el jueves próximo, entonces, a las 6 de la tarde y por el mismo link de inscripción. De todos modos, va a salir el recordatorio. Esta vuelta de verdad que va a salir y les va a llegar, así que no se preocupen que lo van a tener. Sergio, muchísimas Perfecto. gracias. Fue una lindísima clase. Bueno, Te agradezco mucho, bueno, la generosidad tuya de compartir tus conocimientos y la claridad con la que los diste. Y bueno, y nos vemos el jueves próximo, ¿sí? vamos el jueves próximo. Bueno, gracias a Muy todos. bien, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Chau, chau.